Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de octubre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, la ecuación siempre es la misma. El disparo de la fe para ingresar en el mundo de la fe es precisamente un oído atento, un alma que cree aquello que está escuchando. Bienaventurado, le dice Jesús a Tomás, aquel que no ha visto y sin embargo ha creído, no aquel que ve para creer. Ver para creer es un poco, digamos, la costumbre humana, pero eso no es fe, sería la antítesis de la fe. Y la generación esta que lo escuchaba a Jesús, fundamentalmente, ¿qué demandaba? No vamos a decir todos, pero muchos de ellos, la mayoría. Por eso lo tilda aquí Jesús de generación perversa o malvada. Sí, porque ¿qué es lo que buscaban? Buscaban signos, buscaban señales, pruebas, querían pruebas concretas del poder del Mesías. Ahí sí le iban a creer. Pero precisamente es la actitud inversa la que hay que asumir frente a la posibilidad de la fe. ¿Usted cree en la palabra de la fe? ¿Usted cree en la palabra del Evangelio, por ejemplo? En algún momento de su existencia le ha llegado el testimonio del mensaje de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted ha creído? ¿Ha creído como han creído tantos? Por ejemplo, los apóstoles del Señor no demandaron tanto de parte del Señor pruebas así, señales visibles, pruebas concretas para creer verdaderamente en la mesianidad de Jesús. Y todos aquellos que lo siguieron simplemente obedecieron a una simple palabra por parte del Señor, el sígueme de Jesús. Fue inmediatamente acatado por todos aquellos que lo siguieron y fueron después sus fieles seguidores, sus fieles apóstoles, sus enviados, sus representantes, los beneficiados precisamente por la vida que estaba envuelto en esa fe que de suyo traía la verdadera vida, la definitiva, la eterna. Por eso aquí Jesús es duro en la calificación que hace frente a esta multitud, que en general siempre asumía esa conducta, ¿no? Querían ver señales, signos. Lo dice Pablo en una de sus epístolas, ¿no? Mientras los judíos piden pruebas, señales, los griegos piden sabiduría. Bueno, usted me diga un poquito más sutiles los griegos. Sí, pero de todas maneras fíjese lo que dice el apóstol. Empero nosotros amonestamos tanto a unos como a otros. Y esto rige actualmente y para todo el mundo, Cristo es el poder de Dios. Ahí tiene, ¿ve? Cristo mismo es el poder. Es el todo poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Usted quiere sabiduría? Escuche la palabra, encarne la palabra. Usted será sabio. Y en usted estará la sabiduría y el poder de esa sabiduría. Y no va a precisar otro poder.
No va a precisar ninguna prueba visible ni ninguna demostración de fuerza humana o sobrehumana. Lo que usted va a precisar simplemente es ser portador de una palabra en la cual ha creído, que es la palabra de la vida y que hace que usted esté vivo y dé testimonio de vida. Fíjese los dos ejemplos que pone aquí Jesús, como pudo haber puesto muchos más ejemplos. En el día del juicio, por ejemplo, vamos a tomar esta comparación que nos hace, bueno, los ninivitas, fíjese, los asirios, los ninivitas, era un pueblo altamente idólatra, incrédulo, sí, sin duda. Sin embargo, frente a la predicación de Jonás, el profeta de Dios, se arrepintieron. Fíjese, les llegó una palabra, un testimonio de alguien que, bueno, no era idólatra como ellos, que les traía la palabra de la vida, y frente a esa palabra la actitud fue de fe. Creyeron, se arrepintieron, comenzando por el mismo rey de Nínive. Por eso dice Jesús, en el día del juicio, los ninivitas se levantarán contra esta generación que solamente quiere señales, quiere pruebas, dice que conoce la ley, que cree, etcétera, etcétera, pero si no tiene pruebas visibles parece que no cree de ninguna manera. Se levantarán y lo condenarán a esta generación. Ellos creyeron a la palabra. Asimismo, por el ejemplo, fíjese, la reina del sur, sí, vino de tierras muy lejanas. ¿A qué vino? Fíjese, si usted va a un país lejano, a un lugar que desconoce, va con un propósito que tiene que ser muy importante. Lo era para la reina de Saba, precisamente, ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y apreció esa sabiduría. Y retornó y dejó inclusive tesoros y dejó donó para Salomón porque quedó admirada, respetó, realmente valoró la sabiduría de Dios en Salomón. ¿Ve? Y ella también en el día del juicio se alzará contra una generación incrédula, que tuvo más que prueba suficiente porque recibió nada más ni nada menos que del mismo Jesús la palabra de la vida, el testimonio de esta palabra. Por eso dice Jesús, he aquí, él mismo lo es, mucho más que Jonás, infinitamente más que Jonás es Jesús. He aquí mucho más que Salomón, claro. Jesús es la totalidad, es el todo y en todos es la vida. Y no creen al testimonio de Jesús, bueno, y no queda testimonio por dar entonces. Por eso que frente a la palabra de la vida, la palabra del verbo de Dios, y bueno, ahí tenemos la opción decisiva. ¿Usted cree o no cree? Si usted cree y se arrepiente, bueno, ahí tiene. Ahí comienza en usted la vida verdadera. Ahí comienza para usted el cumplimiento de la promesa de la verdadera vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que pienso que debemos pedirle al Señor ese arrepentimiento, esa fe que solo Él dona para creer en Él y vivir en la esperanza de un mundo mejor, el mundo que nos ofrece Jesús, que se empieza a vivir aquí y se consuma en la otra vida. Efectivamente, Patricia, se comienza a vivir aquí comienza la vida eterna. Esto es un adelanto de la eternidad, pero ya es eternidad también. La eternidad vino al tiempo, nuestro Señor vino a nosotros, la vida vino a nuestra muerte y vino a vivificarnos, a darnos la vida que no teníamos. Así que aquí comenzamos a vivir si realmente por fe creemos a la palabra de la vida, nos arrepentimos y cambiamos el corazón. Lo cambia el Señor en definitiva, ¿no? Porque nos mostramos obedientes a la fe, a la palabra de la fe. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe,
tu Espíritu, Señor, que en nosotros vivifique estos nuestros cuerpos mortales, que en nosotros mueva el arrepentimiento, que en nosotros cambie este corazón de piedra, este corazón duro, y lo transforma en un corazón de carne, en un corazón que realmente sea anuente y campo propicio para instalar la nueva vida, la vida única que tú nos traes. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.